Elías caminaba por las ruinas antiguas de Tisbe, una ciudad en ruinas en el desierto, donde el viento cálido levantaba el polvo de las piedras desgastadas por el tiempo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara de tela para protegerse del calor intenso. Las sandalias de cuero gastadas de Elías, simples y prácticas, resonaban en el suelo de piedra mientras avanzaba entre las paredes rotas y los restos de antiguas construcciones. Su morada era una tienda sencilla, hecha de textiles rudimentarios y madera improvisada, con tabletas de arcilla apiladas a su alrededor, fragmentos que recolectaba a lo largo de sus viajes y estudios. La mayor parte de su trabajo consistía en traducir escritos antiguos, a menudo incompletos, que él creía contenían respuestas sobre el origen de la humanidad y los secretos que el abismo ocultaba. En una de las noches tranquilas, mientras revisaba otra tableta fragmentada, Elías encontró algo que lo hizo detenerse. El pedazo de arcilla traía inscripciones antiguas, más precisas que las anteriores, que hablaban de una profecía olvidada que se remontaba a los tiempos anteriores a la creación de Adán. El texto, escrito en caracteres semíticos, se refería a un abismo mencionado en las escrituras sagradas, pero nunca realmente explicado. Había algo más. Hablaba de un lago sagrado, custodiado por una fuerza ancestral, donde el secreto de toda la creación estaba enterrado. Las palabras del texto parecían resonar en su alma, como si el propio destino de Elías estuviera ligado a esos secretos antiguos. Sentía que el viaje que comenzaba allí no era solo una búsqueda de conocimiento, sino una misión para desvelar la verdad que había sido mantenida oculta durante milenios. A la mañana siguiente, Elías se preparó para su viaje. Organizó su carga, un saco de alimentos secos, pociones simples hechas de hierbas locales, cuerdas y un bastón de madera, utilizado para apoyarse en las largas caminatas y también como un símbolo de su jornada. Su mapa rudimentario, dibujado con carbón y partes de pieles de animales, indicaba la ubicación del lago sagrado. Antes de partir, Elías miró su tienda por última vez, sintiendo la presión de su decisión. Sabía que el viaje que seguiría no sería fácil y que muchos desafíos espirituales y físicos estaban por venir. Fuerzas ocultas, que no comprendía completamente, parecían estar en movimiento, esperándolo. Pero, con una determinación silenciosa, Elías decidió que seguiría el camino de la verdad, costara lo que costara. Con las sandalias firmemente ajustadas a los pies, Elías siguió el camino de piedras que lo llevaría al lago sagrado. Cada paso, cargado de significado, parecía resonar a través del tiempo, como si estuviera recorriendo un camino ya escrito. A medida que se alejaba de la ciudad, el aire cálido y seco del desierto lo envolvía, y sabía que la verdad que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Elías despertó con los primeros rayos del sol, sintiendo el calor del desierto invadir su tienda. Estaba lejos de su ciudad natal, ahora inmerso en un viaje que lo llevaba más cerca de lo desconocido con cada paso. El mapa rudimentario que llevaba consigo indicaba un camino tortuoso, lleno de peligros naturales, pero la certeza de que algo grandioso lo esperaba al final lo mantenía firme. Tras prepararse rápidamente, Elías siguió el camino de piedras, los pequeños montículos de arena a su alrededor, danzando al viento cálido del desierto. Su bastón de madera lo ayudaba a mantener el equilibrio mientras avanzaba con las sandalias de cuero, golpeando suavemente el suelo árido. Con cada paso sentía el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. El secreto del abismo estaba a punto de ser revelado, pero lo que no sabía era que la alianza perdida de Matusalén, guardiana de la verdad cósmica, también lo esperaba.
En su viaje, Elías encontró vestigios de antiguos campos de batalla y ruinas olvidadas. Algunas piedras, marcadas con inscripciones que no podía descifrar completamente, hablaban de guardianes antiguos que protegían lo que estaba enterrado. Era como si el propio destino de Matusalén estuviera marcado en cada piedra del camino. Al caer la noche, Elías montó su pequeño campamento. El cielo estaba estrellado y sintió la inmensidad del universo a su alrededor, como si las estrellas observaran sus movimientos. Mientras se preparaba para descansar, una sensación de presencia invisible lo envolvía. Ya no estaba solo. Algo lo vigilaba, tal vez un eco de Matusalén o una fuerza ancestral ligada a su destino. Reflexión sobre la narrativa. La historia de Elías, un buscador de verdades antiguas, resuena con ecos de las narrativas bíblicas y apócrifas, como las de Enoc y los profetas que enfrentaron lo desconocido en busca de la voluntad divina. Su viaje hacia el lago sagrado, guiado por inscripciones fragmentadas y una profecía olvidada, refleja la búsqueda humana por comprender los misterios de la creación y el destino del alma. La mención de la alianza perdida de Matusalén introduce un elemento intrigante, sugiriendo una conexión con los tiempos antediluvianos y los secretos cósmicos guardados por generaciones. Elías, con su simplicidad y determinación, encarna al peregrino espiritual que, a pesar de los peligros y la incertidumbre, sigue adelante impulsado por una fe que trasciende lo visible. Su camino por el desierto, marcado por ruinas y vestigios de antiguos guardianes, evoca la tensión entre el mundo material y las fuerzas espirituales que operan en las sombras. La narrativa sugiere que el lago sagrado no es solo un destino físico, sino un punto de convergencia donde lo humano y lo divino se encuentran, donde los secretos del abismo podrían ser revelados. Continuará Elías su viaje enfrentando a los guardianes ancestrales. ¿Qué es la alianza perdida de Matusalén y qué verdad cósmica guarda? La sensación de una presencia invisible vigilándolo apunta a un conflicto mayor, tal vez ligado a las fuerzas del Sheol o a los ecos de los Nefilim que aún resuenan en las profundidades. La historia de Elías parece estar apenas comenzando, y el desierto guarda más respuestas y peligros de lo que él imagina. Si deseas que desarrolle más esta narrativa, exploremos el próximo capítulo de la jornada de Elías, el significado de la alianza de Matusalén o incluso las fuerzas que lo observan en las sombras. ¿Qué rumbo quieres tomar? El camino de Elías estaba ahora más arduo que nunca. Había recorrido largas distancias, enfrentando el calor implacable del desierto y los vientos secos que parecían cortar su piel. Pero a medida que se acercaba al lago sagrado, algo dentro de él lo impulsaba a continuar. El mapa rudimentario que llevaba consigo ahora parecía volverse más vívido. Las líneas dibujadas con carbón tomaban forma ante sus ojos. Elías ya había oído leyendas sobre el lago, contadas en susurros, por las aldeas y en textos antiguos que había leído a lo largo de su vida. Era un lugar de poder, custodiado por fuerzas invisibles que impedían a cualquiera acceder a sus profundidades. Algunos decían que el lago era más que solo agua, era una puerta de entrada hacia lo desconocido, una barrera entre el mundo físico y el espiritual. Mientras caminaba, el entorno a su alrededor parecía cambiar, como si el propio aire se volviera más denso y el tiempo más lento. Las rocas y los árboles a su alrededor estaban cubiertos de una especie de musgo que reflejaba una luminosidad extraña, y Elías percibió que la naturaleza misma estaba respondiendo a su viaje. Estaba entrando en un dominio donde la realidad parecía desvanecerse. Finalmente, al caer la tarde, Elías avistó el lago sagrado a lo lejos, su brillo suave reflejado en el agua tranquila. El silencio era absoluto.
No había más sonidos de animales, ni del viento, solo una sensación de inmersión profunda en algo mucho mayor. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo que muchas generaciones intentaron entender, pero que pocos osaron desvelar. Mientras se acercaba, una sensación de reverencia lo invadió. El lago no era simplemente una fuente de agua pura, era el guardián del secreto que había buscado durante tanto tiempo. Sintió que, al entrar en las aguas, sería probado, no solo en su cuerpo, sino en su alma. A cada paso más cerca, el aire a su alrededor parecía calentarse de una manera sutil, como si el propio lugar estuviera respondiendo a su presencia. Elías, con los ojos fijos en el agua calma, sintió una presión creciente en su pecho. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. De repente, el sonido del agua se hizo escuchar, como un susurro suave, y comenzó a percibir una presencia sutil, algo que no podía ver, pero que estaba claramente allí, como si el propio guardián del lago lo estuviera observando, esperando que tomara la decisión de entrar o no. Dudó por un momento, pero su corazón ya sabía la respuesta. Con un coraje renovado, Elías entró en el agua, sintiendo la frescura y la energía vibrante que parecía emanar de las profundidades. A cada paso, descendía más, como si el agua lo estuviera llevando hacia la verdad que buscaba. Al llegar al centro del lago, una luz intensa envolvió su cuerpo. El secreto estaba a punto de ser revelado, pero Elías sabía que la verdad nunca sería simple. Estaba preparado para la transformación que vendría, pero el costo de la sabiduría era algo que aún no entendía completamente. Elías estaba ahora ante la verdad, pero la verdad no era simple. El lago sagrado parecía haber moldeado su alma de una manera indescriptible. Sentía una energía vibrante dentro de sí, como si cada célula de su cuerpo estuviera en sintonía con el misterioso secreto que el lago había revelado. A medida que el agua lo envolvía, comenzó a ver imágenes distorsionadas de una historia antigua, una historia perdida en los códigos de la creación. La visión no era clara. Las imágenes se entremezclaban y se fundían, pero Elías lograba discernir algo: figuras ancestrales, seres poderosos y una alianza secreta entre Dios y los primeros seres creados. La profecía parecía revelar un ciclo infinito de creación y destrucción, algo que se repetía en cada generación, pero nunca era totalmente comprendido. Mientras se concentraba en la visión, una voz resonó en su mente. No una voz humana, sino una presencia ancestral. La voz habló con una autoridad que Elías nunca había experimentado antes. El secreto que buscas no es para ser comprendido, Elías. Es un peso, una verdad que, si es desvelada, transformará el mundo y a los hombres. ¿Estás listo para ese fardo? Elías quedó inmóvil, con el agua del lago sagrado lamiendo su pecho. La voz resonaba no solo en su mente, sino en cada fibra de su ser, como si el lago mismo estuviera juzgando su determinación. El peso de la pregunta lo abrumó. Sus manos temblaban, aferrando el bastón de madera, mientras las imágenes de la visión seguían girando en su mente. Rostros de seres antiguos, relámpagos de luz y oscuridad entrelazados, y un sello brillante que parecía latir como un corazón vivo. Miró hacia las profundidades del lago, donde la luz que lo envolvía parecía descender hacia un punto invisible, un abismo dentro del agua. La voz continuó, ahora más clara, pero con un tono que mezclaba advertencia y promesa. La alianza de Matusalén no es solo un objeto, ni solo un pacto. Es la clave que une el principio y el fin, el cielo y la tierra. Pero para sostenerla, debes renunciar a lo que eres, porque aquel que porta la verdad no pertenece más a sí mismo. Elías sintió un nudo en el pecho. Renunciar a sí mismo significaba abandonar todo lo que conocía, su vida de estudio,
las ruinas de Tisbe, la seguridad de su soledad. Pero también sabía que retroceder ahora sería traicionar el propósito que lo había llevado hasta allí. Las palabras de la tableta de arcilla, las visiones de Matusalén, y ahora esta voz, todo apuntaba a un destino que no podía ignorar. Con un movimiento lento, Elías dio otro paso hacia el centro del lago. El agua ahora cubría sus hombros, y la luz se intensificó, casi cegadora. De repente sintió algo sólido bajo sus pies, como si hubiera encontrado una plataforma oculta en las profundidades. Era una piedra lisa, grabada con los mismos símbolos que había visto en las ruinas. Al tocarla, la visión regresó con fuerza. Vio a Matusalén, no como un anciano frágil, sino como un guardián imponente, con ojos que parecían perforar el tiempo. En sus manos el sello brillaba, y alrededor de él figuras etéreas, seres que no eran humanos ni ángeles, observaban en silencio. Matusalén habló, y su voz se mezcló con la del lago. Este es el pacto de la creación, sellado antes del diluvio, guardado para el tiempo del fin. Quien lo reclame será testigo del juicio, pero también portador de su peso. La visión se disolvió, y Elías sintió algo moverse en el agua. Una corriente lo empujó hacia arriba, como si el lago lo estuviera expulsando de su centro. Cuando emergió, jadeando, vio que sostenía algo en su mano, un objeto pequeño del tamaño de una moneda, pero pesado como una montaña. Era el sello de la alianza de Matusalén, cubierto de símbolos que pulsaban con una luz tenue. Pero no estaba solo. En la orilla del lago, una figura esperaba. No era humana, pero tampoco era una sombra. Sus ojos brillaban como brasas, y su presencia era tan antigua como las estrellas. Elías sintió que el verdadero desafío estaba comenzando. La voz del lago resonó una vez más en su mente. El sello es tuyo, pero el camino apenas comienza. Los guardianes del abismo saben que despertaste la alianza, y ellos vendrán por ti. Elías apretó el sello contra su pecho, sabiendo que no había vuelta atrás. El lago sagrado había revelado su secreto, pero también había desatado algo mucho mayor. Con el desierto a su alrededor y los ojos de la figura ardiente fijos en él, Elías dio el primer paso hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino el equilibrio del mundo. La respuesta no era clara. Elías sabía que la profecía perdida estaba desencadenando algo mucho mayor de lo que imaginaba. No sabía cómo, pero la verdad sobre Matusalén y su alianza con Dios estaba entrelazada con su misión. El secreto del abismo estaba finalmente siendo revelado, pero con él venía una gran responsabilidad, una elección de la que no podría retroceder. El lago, ahora iluminado por una luz suave que parecía emanar del fondo de sus aguas, continuaba conectando a Elías con un pasado distante, donde las decisiones de los patriarcas influenciaban los destinos de toda la humanidad. La profecía hablaba de una alianza olvidada que debía ser destruida o preservada, y la clave estaba en las manos de Elías. Con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sintió que el destino de toda la humanidad estaba en sus manos. El lago no le reveló todo de una vez. La profecía era un enigma de fragmentos de verdades. Cada pieza, una parte del rompecabezas cósmico que Elías tendría que armar para entender el propósito final. A medida que se alejaba del agua, el sonido de la voz se desvaneció, pero la presencia del lago sagrado aún lo envolvía. Sabía que el viaje que comenzaba ahora sería un trayecto sin retorno, una jornada que lo llevaría a revelaciones que lo transformarían para siempre. El sonido del agua aún resonaba en la mente de Elías. Sabía que el viaje estaba lejos de
Terminar, pero ahora enfrentaba el mayor dilema de su vida. El peso de la verdad que acababa de descubrir era mucho mayor de lo que imaginaba. El secreto del abismo, desvelado en el fondo del lago sagrado, ahora parecía más una carga que una revelación. Elías había visto visiones de Matusalén, y lo que presenció en las aguas no era solo una historia sobre los primeros días de 1900, la creación, sino un misterio ancestral que envolvía una alianza sagrada y un pacto divino. Ahora sabía que la verdad que buscaba tenía un precio que no estaba seguro de querer pagar. Toda la humanidad estaba en juego, y el camino por delante no era claro. Las voces que había oído en el lago sagrado ahora parecían más cercanas, más tangibles. Aquel que buscara entender el secreto debería aceptar la transformación o rechazarla, sabiendo que la elección podría alterar para siempre el destino de todos. El abismo no guardaba solo misterios cósmicos, sino también tentación y poder capaces de corromper o purificar. No sabía si su alma estaba lista para tal revelación. Elías se encontró ante una decisión. La alianza perdida de Matusalén podría ser la clave para una nueva era, pero al mismo tiempo podría ser la destrucción de lo que había sido creado. La responsabilidad de revelar el secreto estaba ahora en sus manos. Sabía que, al hacer esa elección, no podría retroceder. Al lado del lago, con la noche cayendo suavemente, Elías miró hacia el horizonte. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Pensaba en las generaciones que vendrían, en las consecuencias de sus acciones. Era imposible prever qué sucedería si revelaba todo lo que sabía. Si los hombres no estaban listos, la verdad podría ser más peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. Pero, al mismo tiempo, no podía permitir que la ignorancia prevaleciera. El secreto de Matusalén estaba ahora en sus manos, y el conocimiento divino no debería mantenerse en las sombras. La alianza sagrada, con todos sus poderes, debía ser desvelada al mundo, para que la humanidad tuviera una oportunidad de entender qué significaba realmente vivir según el plan divino. Elías tomó su decisión. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Se arrodilló a la orilla del lago, colocando las manos en el agua y sintiendo la energía del abismo fluir por sus dedos. Al hacerlo, selló su destino, sabiendo que, ocurriera lo que ocurriera, a continuación ya no podría retroceder. Con la decisión tomada, Elías sintió que una nueva era comenzaba dentro de sí. Había aceptado la carga de revelar los secretos antiguos, pero el peso de la revelación era más pesado de lo que podía imaginar. El lago sagrado, con su poder incomprensible, ahora pulsaba dentro de él, como si hubiera despertado una fuerza primordial. La verdad que buscaba no solo cambiaría su vida, sino que afectaría a toda la humanidad. Mientras caminaba de regreso a su campamento, el silencio del desierto parecía más opresivo. El sonido de los vientos, el canto de algún pájaro lejano, todo parecía disolverse en un vacío absoluto. Elías percibió que la revelación no venía sin un costo, y estaba comenzando a sentir las primeras consecuencias de ello. Con cada paso que daba, una creciente sensación de responsabilidad y culpa lo invadía. Al llegar al campamento, Elías se acostó en su tienda, pero el sueño no llegó. Sus ojos se fijaron en el mapa, ahora marcado con símbolos extraños y comprendidos solo por él. Sabía que lo que había encontrado era incompleto, una verdad partida en pedazos, esperando ser armada. Las imágenes de Matusalén aún estaban vívidas en su mente, y sabía que algo aún mayor estaba por venir. Pero la revelación no era algo que pudiera entender o aceptar fácilmente. Cada fragmento de conocimiento que adquiría parecía abrir más preguntas que respuestas. Sentía que, si debía continuar el viaje, ya no podría ser el mismo.
Algo dentro de sí estaba cambiando, algo que no podía revertirse. Mientras el viento seguía silbando afuera, Elías tuvo una visión. El lago sagrado, ahora brillando en su mente, parecía llamarlo de regreso. Vio una figura misteriosa surgiendo del agua, envuelta en niebla, y sabía, sin entender completamente, que estaba relacionada con la elección que había hecho. La visión desapareció tan rápido como apareció, pero dejó a Elías con la certeza de que el verdadero viaje estaba apenas comenzando. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que ahora era parte del ciclo cósmico, una pieza vital en el juego divino que había elegido jugar. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Cuál sería el precio de la revelación? ¿Qué más tendría que sacrificar para entender el camino de la verdad que Matusalén y los antiguos guardianes habían dejado atrás? Elías sabía que los próximos pasos no serían fáciles. Tendría que decidir cómo lidiar con la fuerza que ahora cargaba. Los deseos humanos de poder, conocimiento y control comenzaban a parecer más tentadores, y temía que, al buscar la verdad, pudiera perder de vista lo que realmente importaba. Con la calma de la noche a su alrededor, finalmente se durmió. Pero el peso de la decisión y de las revelaciones que aún estaban por venir lo perseguirían en los días siguientes. El verdadero desafío de Elías estaba apenas comenzando, y sabía que al entrar en la misteriosa dimensión del conocimiento divino, estaba a punto de pagar el precio de la revelación. Elías sentía que el viaje se acercaba a su fin, pero sabía más que nunca que los últimos pasos serían los más cruciales. La verdad que ahora cargaba no era algo que pudiera mantenerse en secreto o solo comprenderse. Estaba a punto de revelar algo que cambiaría el curso de la historia, no solo para él, sino para toda la humanidad. El camino hacia el lago sagrado ya no era el mismo. El desierto, antes vasto e implacable, ahora parecía haberse reducido ante su determinación. Cada paso de Elías reflejaba el peso de las elecciones que había hecho. Sentía una presencia constante, una vigilancia invisible, como si los ancestros, incluido Matusalén, estuvieran observando, esperando ver cómo lidiaría con la carga de la verdad. La revelación había traído consigo una conexión profunda con lo que ahora llamaba su destino divino. El lago sagrado, con sus aguas profundas y misteriosas, era más que un lugar físico. Representaba una bifurcación en el tiempo y el espacio, donde el pasado, el presente y el futuro convergían en un solo punto. Elías sabía que al hacer su elección no solo transformaría su vida, sino la historia de toda la creación. Había descubierto que la alianza perdida de Matusalén no era solo un artefacto, sino una clave para algo mayor, un poder cósmico que podría destruir o salvar el mundo. Pero el precio de la revelación, el costo de acceder a ese poder, era más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Se acercó al agua, con sus sandalias de cuero ya gastadas por el largo viaje. El sonido del agua, que siempre lo había acompañado en sus visiones, ahora parecía más claro. Estaba listo para tomar la elección final. El futuro de la humanidad estaba en sus manos, pero sabía que con gran poder venía una responsabilidad aún mayor. En el fondo de su alma, Elías sintió una fuerza invisible tirando de él hacia el centro del lago, donde sabía que el secreto del abismo estaba verdaderamente guardado. Pero también sabía que, al entrar en ese punto de transformación espiritual, ya no sería el mismo hombre. Su alma estaría marcada para siempre, y el peso de la elección, fuera cual fuera, no podría ser borrado. Miró las aguas, sintiendo la luz del lago reflejándose en sus ojos, y pensó, ¿estará la humanidad lista para conocer la verdad? ¿O será que, como hizo Matusalén,
Debo esconder esta verdad nuevamente para que el ciclo de la creación continúe con certeza en su corazón, pero inseguridad en el alma. Elías dio el paso final. Entró en las aguas del lago, y la energía cósmica inmediatamente lo envolvió. Sabía que, al hacerlo, estaba sellando el destino de todo el universo. La última elección había sido hecha. La verdad ya no era un misterio ni una ilusión. Era real, y él ahora estaba inmerso en ella, listo para aceptar las consecuencias, fuera cual fuera el resultado. Elías emergió del agua, con el sello de la alianza de Matusalén aún apretado contra su pecho. La luz del lago comenzó a desvanecerse, pero la energía que lo había envuelto permanecía, vibrando en su interior como un latido eterno. El desierto a su alrededor estaba silencioso, pero ahora sentía que cada grano de arena, cada piedra, estaba impregnada con el peso de lo que había descubierto. La figura en la orilla, con ojos como brasas, lo observaba en silencio. No se movió, pero su presencia era una advertencia. Elías sabía que los guardianes del abismo, aquellos mencionados en las inscripciones, ahora estaban al tanto de su acción. Había despertado algo que había estado dormido durante milenios, y las consecuencias ya comenzaban a manifestarse. Mientras caminaba de regreso al campamento, el sello en su mano parecía palpitar, como si estuviera vivo. Las visiones de Matusalén regresaron, pero ahora eran más nítidas. Vio al anciano sellando la alianza en el lago, rodeado por seres que parecían ángeles, pero con rostros que no eran completamente celestiales. Sus palabras resonaban. El sello no debe ser abierto hasta que el tiempo esté completo. Quien lo rompa enfrentará el juicio del abismo. Elías sintió un escalofrío. ¿Había roto el sello al tomarlo, o su misión era protegerlo? Las palabras de la voz en el lago aún resonaban. Los guardianes del abismo saben que despertaste la alianza, y ellos vendrán por ti. Al llegar a su campamento, Elías colocó el sello sobre una tela en su tienda y lo observó bajo la luz de una lámpara de aceite. Los símbolos en el objeto parecían moverse, como si contaran una historia que aún no podía comprender completamente. Cada línea, cada curva, parecía un fragmento del ciclo cósmico que Matusalén había protegido. Pero ahora ese ciclo estaba en sus manos, y con él, el poder de alterar el destino de la humanidad. De repente, un viento fuerte sacudió la tienda, apagando la lámpara. En la oscuridad, Elías oyó pasos. No eran humanos, eran pesados, deliberados, como si algo antiguo caminara hacia él. La figura de ojos ardientes apareció en la entrada de la tienda, pero ahora no estaba sola. Otras sombras indefinidas se movían detrás de ella, sus formas fluctuando entre humano y algo más. Elías, dijo la figura con una voz que parecía surgir del propio desierto. Has tomado lo que estaba sellado. Los guardianes del abismo ahora te reclaman. Entrégalo o enfrenta el juicio. Elías apretó el sello con más fuerza, su corazón acelerado. Sabía que devolverlo significaría abandonar la verdad que había jurado desvelar. Pero enfrentarse a los guardianes, seres que ni siquiera Matusalén había desafiado, podría significar su destrucción. En ese momento, una nueva visión lo golpeó. Vio el lago sagrado, pero ahora estaba seco, y en su centro, un abismo. Se abría, liberando sombras que ascendían hacia el cielo. Voces gritaban no de dolor, sino de triunfo. Y en medio de ellas, una figura solitaria, él mismo, sostenía el sello enfrentando un ejército de sombras. La visión se desvaneció, y Elías miró a la figura en la entrada. No lo devolveré, dijo, con una voz firme, aunque temblaba, por dentro. La verdad pertenece a la humanidad, no a los guardianes del abismo. La figura de ojos ardientes no respondió.
En cambio, las sombras detrás de ella comenzaron a avanzar y el suelo bajo la tienda vibró, como si el propio desierto estuviera despertando. Elías sabía que el verdadero juicio estaba comenzando y que el sello de Matusalén era solo el principio de una guerra que podría consumir el mundo. Con el sello en la mano y la determinación en el corazón, Elías se preparó para enfrentar lo que viniera. La alianza perdida de Matusalén había sido encontrada, pero ahora el destino del universo dependía de lo que él haría a continuación.